Buenas, ¿qué tal? Todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora traemos a un invitado especial que afortunadamente aceptó eh, participar en esta conversación, en este diálogo. Em, Él es Oriol de Infusión Ideológica. Y bueno, primeramente presentarte un poco, hablar de ti, para que los que llegan a mi canal conozcan sobre tu trabajo. Hola, muchas gracias por invitarme. Pues nada, yo pues me has contactado por mi canal de YouTube, que se llama Infusión Ideológica, y donde desde hace año y medio empecé con el confinamiento de la pandemia, pero la verdad es que ya tenía pensado, pero bueno, fue una buena oportunidad. Hago vídeos donde siempre siguen una misma línea, una misma cuestión, que es la crítica ideológica, es decir, la crítica de la ideología que está empapando cierta cuestión. Siendo pues el vídeo que más se ha visto, pues la ideología que hay alrededor de Elon Musk y toda esta idea de que es pues un genio empresario que nos va a salvar y todo va a arreglarse gracias a él, pues qué ideología hay detrás de ello, ¿no? Pero claro, el término ideología es complejo, pero bueno, creo que vamos a hablar de ello hoy. Sí, claro. Y de hecho la primera cuestión con la que quería abrir este diálogo era precisamente tratar la definición de ideología desde la obra de Marx. Que de hecho tú mencionas en tu primer video y que sería necesario conocerla antes de pasar a la definición que tú empleas de ideología, o digamos el uso que tú le das a ideología en tus videos, que es la de, la de Slavoj Žižek, creo que se pronuncia así. Sí. Entonces, no sé, ¿qué definición le otorga a ideología Karl Marx? Sí, pues la definición de Marx es realmente una de las primeras definiciones. O sea, como explico en mi vídeo, se había creado antes la palabra, pero fue una de las primeras en ganar bastante peso y relevancia. Pero bueno, a día de hoy muchas veces en sociología y politología se usa otra definición que es más pues como una especie de sistema de creencias que intentan explicar la política o el mundo, lo que sea, ¿no? Eso sería la ideología típica. Pues en Marx la ideología es más bien un instrumento que lo usa la clase dominante y es un pensamiento que es falso y que es opuesto al científico. No es un pensamiento falso en cuanto sea totalmente ficticio, sino que es una representación deformada de la realidad social que está describiendo. Por lo tanto, siempre incluye un componente de verdad, pero bueno, claro, porque está remitiendo a la realidad, pero también entraña una falsedad, al ser una representación deformada. Entonces, al final, Marx lo que dice es que las ideas de la clase dominante siempre acaban siendo en todas las épocas las ideas dominantes. Porque claro, la ideología en este caso, para Marx, las personas, la clase que tienen los medios de producción material, también acaban teniendo el control y producción de los bienes espirituales. Es decir, la cultura, ¿no? Al final entra un poco toda la cultura, porque son desde las leyes a la música incluso, o sea, cualquier cosa podría serlo, pero bueno, normalmente pues literatura y esta clase de aspectos. Entonces, como al final los que tienen el control de los medios de producción tienen el control de los medios de producción espiritual, sus ideas son las que acaban traspasando y acaban llegando al resto de la población y que son ideas que deforman la realidad con la intención de legitimar el dominio de esta clase dominante, ¿no? Y típico ejemplo pues, en la edad feudal pues, es mucho más la religión y los curas los que propagan una ideología que dicen, bueno, pues los nobles están ahí por derecho divino, etc. Entonces, esto sería definición más o menos de ideología en Marx. Pero de hecho, cuando se suele utilizar el concepto de ideología, se utiliza de la manera que tú mencionaste como un conjunto de creencias. Hmm. Y generalmente tiene como una, digamos, un tratamiento peyorativo. Es decir, que, por ejemplo, siempre se hace referencia a que el marxismo es ideológico, pero en un sentido peyorativo. E igualmente
así otro tipo de corrientes, digamos, entre comillas, extremistas, como anarquistas, entre otras, que siempre o incluso a veces el feminismo también, o lo que se llama la ideología de género, que en última instancia también es una manera de utilizar ese concepto de una manera, creo yo que incluso a veces hasta muy poco seria. No sé si estás de acuerdo o qué piensas. Sí, yo creo que depende del campo, porque en el campo académico sí que se da a veces un uso más neutral, ¿no? Llamar ideología a todo tipo, pues como el pensamiento político y tal, y no tiene por qué ser peyorativo, pero creo que sí que lo vemos en otros campos y bueno, en redes sociales se ve perfectamente, ¿no? Que se tilda de algo de ideológico para decir justamente que eso, que es algo abstracto y un pensamiento que se ha montado ahí, unas ideas que no están realmente atadas a una realidad o demás, ¿no? Es lo típico que se acusa pues a esto, pues al anarquismo, al feminismo, etcétera. Entonces lo llaman ideología de no sé qué. Claro. Y con respecto a lo que mencionabas de Marx, entonces, básicamente podría decirse que la ideología de Marx es como una especie de, de idea falsa, por decirlo así, una cosa más simple o sencilla, ideas falsas acerca de la realidad, pero que están, digamos, son producto de la manipulación de quienes tienen, digamos, el control de los medios de producción, porque ellos son los que Exactamente. en última instancia deciden cómo, digamos, qué es lo que califica como verdad. Y muchas veces eso pasa también, por ejemplo, a través del filtro de los medios de comunicación y eh, y otros instrumentos que sirven para, digamos, llevar a cabo ese mensaje, que es el mensaje verídico. Que muchas veces, por ejemplo, ahora con lo que ha pasado con Cuba, Agustín Laje y el economista español Rayo han sacado un video en el que dicen que en Cuba no hay un bloqueo. Y ciertamente en términos, digamos, no, por ejemplo, en los documentos que piden que se saque a Cuba del embargo estadounidense, no se habla de bloqueo, sí, se habla de blockade, y que eso creo que es lo que mencionaba también el Rayo en su video, que eso no se traduce directamente, entiendo, como bloqueo. Pero el asunto es que bajo el discurso de decir algo que ciertamente, digo, puede ser el uso que se le da al concepto de bloqueo es hasta cierto punto, puede ser ideológico, pero también ellos mismos, de manera ideológica también, eh, están tratando de, digamos, de reducir el impacto que tiene, independientemente de qué nombre le pongas, el embargo y las sanciones que le pone Estados Unidos a la isla, a Cuba. Entonces, no, como un poco lo que mencionabas de Marx, de esa distorsión de la realidad. Bueno, en este caso ellos no tienen el control de los medios de producción, pero sí que son, creo que yo, defensores de aquellos que tienen el control de los medios Claro, de producción. claro, en este caso ellos serían los que producen los bienes espirituales, los que producen la cultura y los que producen la ideología y están pues a sueldo de la gente que tiene los medios de producción, ¿no? Con instituciones y demás. Claro. Bueno, y ya seguidamente, pues, una cuestión que me llama la atención de la definición de ideología de Zizek, que también sería bueno también explicarla, es que la ideología en Zizek, que eso es, digamos, lo más interesante de esa definición, puede hacerse inconfundible con la realidad. Que podría decirse, por ejemplo, que era, por ejemplo, lo que mencionaba de Cuba. Uno dice, no, que antes de la revolución el PIB per cápita, el Producto Interno Bruto de Cuba, era uno de los más altos del mundo. Que eso era algo cierto, pues en su momento. Creo que era como la posición 15 o algo así estuvo durante un momento. O por ejemplo Argentina, que también tuvo un Producto Interno Bruto entre los más altos del mundo. Pero que luego
esa idea se utiliza ideológicamente, pero se utilizan datos objetivos de manera ideológicamente, pero para tratar de forzar una narrativa o una idea oculta detrás de esos datos verdaderos. Y como tú sugieres en el video, eso hace que digamos, penetre con mayor facilidad y esa información y se vuelva casi como algo tan intrínseco y natural a nosotros, y sin que nos demos cuenta. No sé si estoy en lo correcto ahí con la definición. Sí, la verdad es esta, que, bueno, justamente es un poco la metáfora que usa Zizek de decir que al final la mejor manera de mentir es con los ropajes de la verdad, ¿no? Y me parece que el ejemplo es bastante bueno de que puedes decir algo que sea objetivamente cierto e incluso así estar diciéndolo con otra intencionalidad, y entonces ahí es donde reside la ideología. Pero claro, la ideología al final en Zizek es una cosa mucho más abstracta, invisible, porque en un mapa de la cuestión, o ideología, un mapa de la cuestión, que es el típico libro de Zizek, que tiene unos cuantos hablando de esta cuestión, habla de la ideología como una matriz generativa que regula la relación entre lo visible y lo no visible, entre lo imaginable y lo no imaginable, y también los cambios en esta relación. O sea, al final la ideología para Zizek es como aquello que hay detrás de todo lo que nos mueve, y va en cierta manera más allá de Marx, porque es eso, ya no es un pensamiento erróneo y necesariamente deformado, sino puede ser 100% verídico y a pesar de ello estar usándose con una intención de defender los intereses de las clases dominantes o relaciones de dominación de manera más plural. Pero bueno, la cuestión que me planteabas era esta de la ideología, si es algo que media en nuestra percepción de la realidad, que siempre está mediada por el mundo simbólico, y si el mundo simbólico está impregnado de ideología, que cómo podemos salir de la ideología, ¿no? Sí, Step out correcto. of ideology, como dice Zizek, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a criticarla? Bueno, pues esto, como dice Zizek, claro, sí o sí nos va a ser hiriente, porque esta siempre será presente en nuestros propios pensamientos y nuestra manera de hacer. Entonces, no se nos impone, sino que más bien tendremos que nosotros imponer nuestra voluntad personal de tratar de criticar la ideología, ya que esto de criticarla y estudiarla será criticar y estudiarse a uno mismo y los propios actos y experiencias. Pero incluso así, esto nos responde, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a salir de una ideología que nos forma, ¿no? Nos conforma? Pues yo creo que para responderlo hay que comprender primero que no existe una única forma monolítica de ideología. Y para ello voy a servirme de lo que el filósofo griego Cornelius Castoriadis llamaba lógica de los magmas, y cómo esta lógica se aplica a la sociedad. Si los sujetos, objetos y relaciones en un momento concreto en una sociedad son productos de la institución social, es decir, que son constructos sociales, pero a la vez también son productores de transformaciones de la sociedad, esto implica que la sociedad funciona como una especie de magma, que está en constante cierto movimiento y que puede ir cambiando. Un magma que ni determina los objetos sociales que existen, ni agota la posibilidad de creación. Siempre es una dinámica incesante de creación, destrucción y pugna entre significaciones imaginarias sociales y el mundo instituido, que sería pues el mundo oficial. Lo que ya está presente, pues ahora mismo serían pues, los juzgados, la Cámara del Congreso, el periodismo, etc. Pero después también está el mundo instituyente, que son estos magmas en pugna para instituirse. Entonces, en ambos mundos podríamos encontrar ideologías, pero es solamente en este segundo mundo, en el instituyente, donde las significaciones imaginarias sociales están compitiendo entre sí por la hegemonía. De esta manera, los individuos nunca están absolutamente determinados por un conjunto cerrado de significaciones imaginarias sociales, y por lo tanto nunca están determinados por una única forma de ideología, sino que los individuos son una especie de sede de los magmas de significaciones. No es entonces una única, hay siempre la posibilidad de varias a la vez. Entonces, si la ideología no está
conforme de manera cerrada en los individuos, ni los magmas de significaciones están estancos, esto es lo que permite este cambio. Porque aunque cierta ideología pueda ser hegemónica en un momento determinado, siempre existe la posibilidad de cambio y de transformación. De esta manera, si bien no podemos estudiar la realidad de manera neutral e imparcial, de manera no ideologizada, porque como hemos dicho, según Zizek nos conforma, sí podemos combatir la ideología hegemónica a través de otras significaciones, en este magma en pugna constante, ¿no? Entonces, volviendo a Zizek, este defiende que la ideología no es todo, que es posible suponer una posición que nos permita mantener una distancia con respecto a ella, pero este lugar desde el que se puede denunciar la ideología debe permanecer vacío, porque no puede ser ocupado por ninguna realidad definida positivamente, ya que en el momento en el que caemos en esa tentación, volvemos a la ideología, dice Zizek. De esta manera, explicita que cada vez que tratamos de criticar la ideología, siempre estamos haciendo una nueva, o no necesariamente, más bien digo que él explicita que siempre que tratemos de criticar la ideología haciendo una nueva propuesta positiva, caeremos en la ideología. Por lo tanto, es una problemática complicada que yo creo que la mejor manera de abordarla es a través de las enseñanzas de la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica que ellos desarrollaron, donde defendían que la actitud del teórico crítico debe ser siempre autoconsciente de las condiciones de posibilidad y por lo tanto límites de la teoría que está elaborando, y ser honestos con la propia relación personal con el objeto a tratar. Esto supone una asunción de que hay una relación necesaria entre teoría y praxis. Es decir, en otras palabras, la crítica ideológica que yo hago en mi canal es teórica, pero tiene siempre un componente práctico, intencional, una crítica que tiene como objetivo la transformación de una sociedad injusta. Esta actitud crítica y la nueva teoría que haces para criticar la ideología dominante, pues no se le podrá atribuir autonomía o neutralidad, ya que tendrá una finalidad práctica y política, pero la sigo considerando la mejor manera de abordar esta intrincada tarea que es la crítica a la ideología. Entonces, a ver si he comprendido, porque ha sido bastante. Al momento de hacer la crítica de una ideología, porque no estamos, digamos, inmersos solamente en una, como decías, en una ideología, sino en un conjunto de ideologías, también lo hacemos desde un nuevo marco ideológico. Es decir, cuando hacemos una crítica, lo hacemos a una ideología, a una cierta, digamos, a la ideología hegemónica, lo hacemos ahora desde una crítica que no es neutral, no es completamente neutral, pero que sí se conforma, digamos, en una especie de nueva ideología. Perdón, repite lo último que lo he perdido. Sí, que al hacer la crítica a la ideología, sí. Hacemos una crítica concretamente a la ideología hegemónica, pero desde otra posición ideológica, es decir, desde otra postura ideológica diferente, positiva, pero que tiene, digamos, sus propósitos concretos prácticos. Es decir, es teórico, como decías, pero también tiene concretamente unos propósitos prácticos, pero que no hacen de esto, digamos, menos ideológico que la ideología dominante. No sé si más o menos así es el proceso de la crítica. Yo creo que en la posición de Zizek es esto, que si tú quieres hacer una crítica, puedes intentar tener una cierta distancia a la ideología, ¿no? Y tener una posición externa a ella, pero que esto se debe hacer desde una denuncia en un posicionamiento vacío. Que si lo haces desde una realidad definida positivamente, vuelves a caer en la ideología. Entonces yo creo que esto, pues claro, es una imposibilidad o una complicación grande, que la manera que yo tengo de intentar lidiar con ella es hacerlo ya desde una perspectiva con una intencionalidad explícita de querer transformar una sociedad actualmente injusta en una sociedad menos injusta o mejor. Pero claro, por supuesto que yo lo estaré construyendo desde mi posición y desde la ideología hegemónica y no hegemónica en la cual estoy inmerso, por lo que eso siempre tiene el peligro de hacerlo, de ser también ideológico, ¿no? Así, por ejemplo, muy, muy rápido.
a lo mejor puedes intentar estar haciendo una crítica a unas relaciones de dominación basadas en clase y basadas en la explotación económica, y a lo mejor puedo no ser consciente de estar elaborándolo desde una posición de hombre que ya puedo yo estar inmiscuido en una ideología, en este caso es patriarcal, de relación de dominación para con las mujeres, y estar haciendo yo una propuesta práctica que a lo mejor intenta arreglar o mejorar la injusticia económica, pero que sigue perpetuando otro tipo de ideología o incluso creando nuevas ideologías, ¿no? O a lo mejor intento cambiar tal cosa en el sistema productivo argumentando cierto aspecto, pero perpetúo, pues yo qué sé, una ideología depredadora con el ecosistema, ¿no? Entonces defiendo que para llegar a la igualdad pues tenemos que industrializar y demás, y eso pueda tener al final consecuencias en el cual no esperadas, ¿no? Entonces es un poco el juego de al menos tener la actitud del teórico crítico y de ser mucho más consciente de las limitaciones de la teoría que estás formando, no tener una pretensión de poder llegar a una objetividad y siempre, mantener esta conciencia me parece que es importante, y entonces ya hacer la teoría que estás elaborando implícitamente práctica, porque como al final siempre lo será, es mejor que sea ya desde un principio práctica y con una intención transformadora de la sociedad a mejor. Ya, entonces sería como que no podemos partir de un terreno neutral, siempre vamos a partir de un terreno positivo, es decir, siempre vamos a partir de un terreno ideológico al hacer una crítica contra la ideología, cualquier ideología, pero que dentro de esas limitaciones tenemos que tener, digamos, tenemos que tener la actitud crítica suficiente como para no dejar que esas posturas nos lleven, digamos, al mismo tiempo a sustentar o defender otras formas ideológicas que también, por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas, de que mayor justicia social para los trabajadores, pero se deja en segundo plano las luchas del feminismo y de las mujeres. Era, por ejemplo, algo que pasaba, y aún sigue sucediendo a día de hoy, que ahora he estado revisando unos documentos de, digamos, la Italia antes de la llegada de Mussolini, y la pregunta por la mujer en ese tiempo, incluso dentro de las formaciones socialistas, quedaba en segundo plano, opacada por la pregunta por los problemas del trabajador, del obrero. Entonces, sí, dentro de la crítica que se hace al sistema dominante en ese momento, liberal, al mismo tiempo también se incurre, digamos, en ciertas prácticas y cierta, digamos, ideología que pone en segundo plano también una lucha importante, que es, digamos, la lucha de una mayor, digamos, no sé qué nombre ponerle. Emancipación, autonomía. Emancipación de la mujer, claro. Claro, sí. Va un poco por esta línea de esta dificultad y por lo tanto la importancia de al menos ser siempre conscientes de que no se puede ser totalmente objetivo ni totalmente autónomo o neutro, y entonces ya partir de esta intencionalidad. Porque claro, si tú partieras de una posición que creas que lo que tú estás diciendo puede ser la verdad absoluta, pues eso puede tener muchísimos problemas, porque para empezar es una posición que estás, o más bien es una idea que estás elaborando desde ya una posición totalmente escrita y sobrescrita por ideologías previas, ¿no? Y nunca seremos capaces de salir totalmente de ellas. Sí, es como el discurso de cómo el feminismo, el marxismo y otras intentan derrumbar, digamos, los valores cristianos de la sociedad occidental, que son, digamos, como vistos como axiomas de los cuales no se debe ni dudar, que son, digamos, fundamentales, fundamentos necesarios, bases, pilares de Occidente, pero que en realidad pues no lo son, no son indispensables, y que necesariamente tenemos que transitar hacia otro tipo de valores. Pero sí.
Bueno, seguidamente, pensaba que también sería interesante hablar de los medios de comunicación, ya que, bueno, tú dedicas 2 videos sobre este tema, concretamente. En tanto que, digamos, los medios de comunicación parecen ser como los, quizás no los únicos, seguramente no los únicos, están también los think tanks, o como habíamos mencionado anteriormente, personas como el economista Rayo, pero sí que son uno de los principales, digamos, responsables de difundir esta visión ideológica, por decirlo así, de la clase dominante. Es decir, de aquellos que, según términos de Marx, son los que son los dueños de los medios de producción. Que de hecho, me parece que tú lo llegas a mencionar, o no sé si lo habré visto en otro lugar, que en España los medios de comunicación en realidad somos como tres o pocas, son pocas compañías las que tienen, a pesar de que hay una gran diversidad de medios de comunicación, en realidad están dominadas como por tres o dos o cuatro, creo que era más o menos un número así, no eran muchas, eran empresas que dominaban, digamos, a los medios de comunicación. Sí, en España principalmente las privadas de Mediaset y A3 Media tienen prácticamente todo lo que son los medios de comunicación privados de televisión, y después están alguna que otra pública como RTV o la de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que tienen pues ya el resto de la cuota, pero que al final entre un par de públicas y un par de privadas está no sé, el 90% de la cuota pues ya cogida. Sí, bueno, y eso también pasa en otros países que también se caracterizan como, digamos, democracias, con, digamos, el amparo que significa decir que uno es una democracia en contraste con otros sistemas más autoritarios, que nuevamente eso vendría a ser algo ideológico, que era, por cierto, algo que mencionaba, que está un poco vinculado a lo que tú mencionas sobre cómo funcionan los medios de comunicación desde la obra de Noam Chomsky, y el otro autor no recuerdo el nombre. Pero por ejemplo en Estados Unidos también son como 6 empresas las dueñas de los medios de comunicación en ese país, al menos de la mayoría de ellas, de lo que es CNN, Fox, MSNBC y otros. Entonces, pese a eso, pues pese a eso de que son unas cuantas empresas que controlan, digamos, la gran mayoría de la difusión de la información, suelen, como también mencionadas, presentarse así como equidistantes, objetivos, ajenos a las posiciones extremas, como por utilizar, digamos, el término de mi canal como una especie de término medio. Aunque yo no uso el concepto de término medio como para decir que soy centrista, sino como que todo siempre necesita, digamos, un cierto... No todo puede ser visto de manera en extremos, es decir, en polos opuestos, sino que la realidad se parece más bien a como un terreno gris. Aunque bueno, eso lo tendré que explicar en otro video, pero dejando eso de lado, sí, o sea, el punto es que estos medios y seguramente las empresas detrás de ellos crean toda esta imagen de que ellos son equidistantes, objetivos, no son extremistas, pero sin embargo, sí, digamos, es perceptible que están, digamos, bueno, no para todo el mundo de repente, pero sí para alguien que ha hecho esa crítica que tú mencionabas anteriormente en el punto anterior, que, digamos, están al servicio de ciertos intereses que no son, digamos, que son ajenos a las necesidades de las mayorías, como por ejemplo lo de incitar la guerra contra Irak, o mantener la ocupación militar de Afganistán, o mantener el embargo contra Cuba,
O por ejemplo, lo que mencionabas en tu caso, que era generar odio y rechazo hacia el movimiento de los Ocupa. Y de hecho en uno de tus videos mencionas que en buena medida la razón que impulsa a los medios a obrar en este sentido se debe a que, digamos, como es una empresa que lo que busca es hacer, digamos, ganancias, lo que quiere es generar ganancias, resulta, digamos, más fácil fomentar opiniones o lo que sería, digamos, como una especie de opinología que, digamos, investigaciones serias, investigaciones que realmente, digamos, hagan esa crítica que tú mencionabas nuevamente en el punto anterior, digamos, a lo que es, digamos, la ideología dominante. Y eso también, yo también mencionaba en este punto, en este tercer punto, de lo que iba a ser el diálogo, lleva a pensar en la ideología, porque la crítica no ha conseguido develar este problema todavía a la mayoría de la sociedad. O sea, la mayoría de la población todavía sigue teniendo una cierta confianza en los medios de comunicación. Hay una mayor crítica hacia los medios de comunicación en el sentido de teorías de la conspiración, digamos, con el argumento de los fake news, pero no en el sentido de, digamos, comprender que los medios de comunicación son de hecho instrumentos ideológicos de la clase dominante, y que difunden una visión de la realidad que está, digamos, que responde a unos intereses muy concretos, pero que no tiene nada que ver con las necesidades, digamos, de las personas, de los distintos grupos que hay dentro de una sociedad, que no son solamente, que no es, digamos, algo que se pueda decir que es el español, el panameño, el mexicano, el brasileño, porque dentro de esos países también hay muchas realidades que tienen sus propias, digamos, situaciones, su propio contexto, su propia particularidades, que no responden tampoco incluso a los reduccionismos en los que muchas veces caen aquellos que también, por ejemplo, desde la izquierda critican a los medios de comunicación, como que si todo el mundo, por ejemplo, fuese obrero nada más, o que todo el mundo fuese de la clase trabajadora, ignorando, por ejemplo, la situación por la que atraviesan, por ejemplo, las mujeres o minorías, digamos, como la población de LGTBI, o también minorías como, por ejemplo, los inmigrantes que llegan a países como España, o incluso aquí en mi propio país, que hay inmigrantes venezolanos y colombianos, que también traen consigo sus propias realidades, y centroamericanos. Entonces es un poco como por qué esa crítica, digamos, todavía tiene esa dificultad para revelar cuál es, digamos, la función que realmente tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que es eso. Bueno, un par de cositas que habías comentado. ¿Cuál era el otro autor del Manufacturing Consent? Era Edward Herman. Y lo que decías, a mí esto me parece interesante, ¿no? Porque sin duda la confianza en los medios ha caído en picado en los últimos tiempos, la última década. Y esto se puede ver y creo que es bastante compartido en muchos países. También es curioso a veces cómo por ejemplo, en Estados Unidos no hay punto de comparación como los republicanos tienen tasas ahora mismo de confianza en los medios pues en mínimos históricos y muy muy bajas, mientras que los que se consideran demócratas los tienen en niveles mucho más elevados, ¿no? Muchas veces también están esto en ciertos enclaves, ciertas categorías que explican también pues en este caso es después de una campaña constante de Trump de desprestigiar los medios, como estos también pues pierden su confianza, ¿no? Entonces yo el problema que veo es que toda esta desconfianza en los medios de comunicación es una desconfianza que ha ido surgiendo en parte pues por malas prácticas de los medios y porque simplemente es que lo hacen mal. En plan, no creo que demasiadas veces, pues por ejemplo, actualmente en España está siendo muy sonoro como han salido unos audios de Florentino Pérez que aparte de
el presidente del Real Madrid y demás, sobre todo es una de estas figuras con tanto poder económico que todo lo toca y todo lo mueve y que tiene pues un poco el país como si fuera su campo de juegos, ¿no? Entonces, han salido unos audios incriminatorios donde se habla de su relación con los medios, entre otras muchas cosas, y todos los medios de comunicación, ni uno se ha salvado, bueno, de los grandes, no han dicho nada al respecto, han mantenido un silencio totalmente cómplice, ¿no? Es que es eso, no, ni tan solo lo han salido para decir que eran falsos o simplemente no han hablado de ellos. Pues claro, si los medios hacen constantemente cosas como estas, pues es normal que la gente pierda confianza en ellos. Quizás el problema es que esta desconfianza no viene de una crítica materialista elaborada que presente pues, la serie de problemas que tienen los medios de comunicación, sino que se queden en una crítica mucho más superficial, porque, bueno, entre otras cosas, tenemos una necesidad de información y una necesidad de algún tipo de medio de comunicación o de fuente de información. Entonces, cuando se desprestigia a los medios, se acaba desprestigiando de una manera general y no tanto concreta y con miramientos, ¿no? Y sobre todo diciendo a estos se critica y a estos otros a lo mejor no tanto por determinados motivos. Es decir, la crítica acaba siendo tan general que uno se queda sin fuentes fiables de información, pero sigue requiriendo fuentes de información. Entonces puede acabar cogiendo cualquier fuente. Y decir, si la gente que acaba en los agujeros de las teorías de la conspiración, claro, simplemente si desprestigian la información que viene en los medios, pero necesita información, pues puede cogerla de foros de internet, de noticias que circulan por Facebook y demás, que aún están con mucho menos acreditadas que los medios de comunicación. Entonces nos encontramos en un momento muy complicado para una cierta información verídica, ¿no? Pero entonces, volviendo a lo que comentaba, la cuestión es que los medios se les ha de criticar, yo creo que con una razón de ser, ¿no? Es decir, en cuanto a juzgar por qué su información está siempre comprometida, ¿no? Pues por eso el vídeo del libro del Manufacturing Consent de Noam Chomsky y Edward Herman parece que es muy interesante porque hace un análisis materialista. Entonces dice, claro, los medios de comunicación siempre son propiedad de alguien. Eso ya supone que tendrá un filtro que es no van a hablar mal de ese alguien o de esa corporación, ¿no? Pero después también la publicidad, se sustentan por publicidad, entonces no van a hablar mal de los que están publicitándose. Pero no solo eso, sino también detalles más pequeñitos, como no solamente no van a hablar mal de tal, sino que a lo mejor no van a tener pues un discurso anticonsumista o ecologista o incluso un poco depresivo, porque ese no es un buen ambiente en el que anunciar cosas. Entonces, hay una serie de filtros, ¿no? También pues el origen de las fuentes de información, la reacción que pueda causar el hecho de decir cierta cosa, ¿no? A lo mejor un medio de comunicación no dirá ciertas informaciones o ciertas opiniones, por muy objetivas que sean, por el simple hecho de que sectores de la población pueden reaccionar violentamente o con boicots a esas informaciones y a ese medio de comunicación, por lo que tenderán a tener siempre posiciones más bien conservadoras o por lo menos que sean seguras en no decir nada demasiado radical, ¿no? Y entonces creo que lo importante es saber hacer este análisis estructural en cuanto a así también poder después intentar discernir la información de dónde sale y poder pensar qué filtros y qué sesgos pueda tener, porque al final muchas veces no suelen los medios de comunicación gordos, que a veces sí lo hacen, pero bueno, ese es otro problema, normalmente no suelen inventarse 100% una noticia. Eso, el problema es que cada vez ya tenemos medios de comunicación que van creciendo que sí hacen eso de una manera descarada, pero por lo general más bien son sesgos, ¿no? Cómo presentan una noticia o qué noticia no presentan, etcétera. Entonces es más importante saber la existencia de estos sesgos y cómo pueden explicar cierta interpretación de una noticia, que no tanto un tachar todo tipo de medio de comunicación como fake news, porque entonces te deja ante un desierto de información en el cual o no recibes ninguna o no tienes un baremo con el cual fiarte de nada y o te fías de cualquier cosa o simplemente te quedas inactivo porque no puedes moverte hacia ninguna dirección, porque tú no puedes ir personalmente a buscar esa información. Sí, claro. Entonces, ciertamente los medios de comunicación sí son hasta cierto punto necesarios,
pero que, digamos, la forma en la que están establecidos tendría que cambiar. O al menos tendríamos que tener, digamos, algún referente que nos informe sobre sucesos, pero sin que esté de por medio esos intereses detrás de esos medios de comunicación. Que era, digamos, lo que mencionabas, como por ejemplo el dueño, que si por ejemplo, el dueño de un medio de comunicación cualquiera es Jeff Bezos, por ejemplo, que Jeff Bezos es dueño del Washington Post, difícilmente va a pasar que el Washington Post va a hablar mal de Bezos. Y también de, por ejemplo, de gente que esté, digamos, interesada en o que invierta, haga inversiones directamente en las compañías de esta persona. Entonces, sí es como un poco complicado lo de pasar por encima de ese discurso tan asentado muchas veces, digamos, en la conciencia, y que también, aparte de eso, como también mencionabas, que estamos, digamos, en una situación muy complicada porque por la desconfianza que se ha generado por los medios desde una crítica muy superficial, la gente también ha terminado, digamos, pasando a otro tipo de información o medios, ya no solamente, digamos, foros en las redes, por ejemplo, o Twitter o redes sociales, sino incluso también, como mencionabas, medios de comunicación que abiertamente ya ni siquiera se amparan, por ejemplo, en lo que mencionabas, digamos, ese ropaje de la verdad, sino que directamente mienten, digamos, elaboran una interpretación de la realidad completamente ajena a lo que ocurre, o dicen alguna cierta verdad de que, por ejemplo, hay un banco que solamente otorga crédito a las mujeres, pero a partir de ahí se inventan todo lo demás. Es decir, a partir de una proposición verdadera, se inventan absolutamente todo lo demás. Y bueno, eso trae consigo muchos peligros, porque eso puede, digamos, no sé en qué sentido podría ser, no sé cómo, digamos, ponerlo en palabras, cómo podría ser eso problemático. Lo es, pero no sabría cómo expresarlo. Claro, bueno, sobre todo si todas las noticias son basura y mentirosas, pues al final es pues la CNN es tan válida como Fox News. Entonces no puedes tampoco pretender tener un discurso de que todas son igual de terribles, porque al final de algún lado también has de sacar información. Y objetivamente Fox News se le pilla constantemente en muchísimas más mentiras, objetivamente mentira, ¿no? Unas mentiras ya no simplemente de sesgos, sino como dices, de inventarse datos, o aquí en España con OK Diario y demás, que entonces, claro, esto es una amenaza total porque la gente empieza a vivir en realidades distintas. Si yo consumo OK Diario y tú consumes pues otro tipo de diarios, pues no sé, La Marea o demás, llegamos a un punto donde estamos viviendo en realidades distintas, donde se nos informan de manera tan distinta y con hechos tan distintos que la comunicación se vuelve prácticamente imposible. Y eso, pues, por supuesto, supone un problema para cualquier tipo de lucha de emancipación, pero no solamente, o sea, también da facilidades a auges del fascismo y demás, pero bueno, supone un problema para cualquier tipo de lucha de emancipación porque, claro, probablemente tú y yo, aunque leamos diarios distintos, no poseamos capital y no lo que nos interese es estar entre nosotros aliados y buscar soluciones conjuntas. Pero en cambio nos acabamos quedando en peleas minúsculas sobre si tal ministra ha abusado el femenino genérico y esto es terrible porque están destruyendo la lengua y no sé qué, y nos pasamos así discutiendo semanas por cositas mientras se nos sigue explotando por nuestro trabajo y destruyendo el mundo con un sistema depredador. Claro, sí. O sea, quedamos todos, digamos, divididos en realidades diferentes e incapaces, digamos, de entablar alianzas que nos permitan, pues, salir precisamente de este sistema. Es como el dicho ese: divide y vencerás. Totalmente. Bueno, el siguiente punto ahora era
el tratar, digamos, la noción de centro, que es el punto medio entre dos extremos, que esa es también otra narrativa que a mi parecer también sería una construcción ideológica y que sin embargo, digamos, es bastante natural. Bueno, en mi caso, por ejemplo, por mi propio, el nombre del canal, lleva muchas veces a confusión de que más o menos yo sería algo así como un centro. Chiniquil también, por ejemplo, tiene un video en el que habla de ese tema, como que no es una buena forma de ver la realidad entre dos posiciones extremas y la posición de centro, que es, digamos, la coherente, la única, la monolítica y coherente y la auténtica. Entonces, siempre terminamos, digamos, asociando a esos extremos con, por ejemplo, con palabras escabrosas que muchas veces no comprendemos y que no definimos adecuadamente, sino que son básicamente hombres de paja muchas veces, como por ejemplo el comunismo, Venezuela, Cuba, o incluso también a veces el propio concepto de fascismo, o feminismo también, entre otros más, pero sin ningún, digamos, interés por realmente aproximarse a comprender, digamos, digamos, los problemas que aquejan a la sociedad de una forma más honesta. Es decir, el centro muchas veces termina siendo una posición equidistante que desconoce, digamos, que era lo que mencionaba antes, que la realidad tiene, digamos, más bien tonalidades grises. No todo es blanco y negro. De hecho, nada sería blanco y negro. Esa dicotomía de sujeto, objeto, mente y cuerpo, masculino, femenino, no tiene sentido porque, digamos, hay un vasto terreno gris en el que se mueve, digamos, los dos supuestos opuestos. Entonces, ¿consideras que esa narrativa del centro también sería ideológica? ¿Y por qué consideras que todavía a día de hoy sigue siendo, digamos, tan exitosa? Porque de hecho esa narrativa, por ejemplo, ahora en Estados Unidos fue en buena parte la que ha triunfado y que llevó a Joe Biden a la presidencia, y que también ha impedido que, por ejemplo, ciertos programas que la izquierda estadounidense, o lo que sería, digamos, calificado como la izquierda, o digamos, los que están más a la izquierda en Estados Unidos, que son, por ejemplo, las figuras de Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, que proponían, digamos, medidas como $15 la hora, o un sistema de ellos llaman Medicare for All, que es más o menos el mismo sistema de público que hay en otros países industrializados, como por ejemplo en España, que tienen acceso pues a servicios públicos de atención médica, que son muchísimo más baratos que, por ejemplo, en una atención privada. Bueno, sobre la pregunta de por qué el centro se sigue usando, pues porque es útil ideológicamente, es útil a las clases dominantes y es útil en cuanto es horrible. O sea, es un sistema, es una manera de entender la política totalmente disfuncional y que no tiene efectivamente una utilidad práctica, pero ni para la politología ni para nada. Al final es una reducción simplista de izquierda, derecha y centro, que tiene pues muchos problemas. Uno de ellos es el que comentabas, ¿no? Si al principio del diálogo hablábamos de cómo ideología se usa a veces para desprestigiar aquello que es político y por lo tanto no es como objetivo, pues esto mismo es un poco como lo que comentabas. La izquierda y la derecha se vuelven lo político, se vuelven lo ideológico, mientras que el centro es pues lo objetivo, ¿no? La manera de hacer correcta, o que más o menos todo el mundo puede acordar que es correcta o demás, ¿no? Pues la tecnocracia o demás, cuando por supuesto que esto es un pensamiento totalmente ideológico. Pero no solamente esto, sino que en general este es el problema de que sea algo simplista y que no tenga en cuenta las complejidades reales de la política, ¿no? Porque al final izquierda-derecha no se sabe muy bien qué significa, sino se intuye y sabemos
qué ideas más o menos van en qué lado, pero después nunca hay una certeza de qué significa, ¿no? Pues desde que los que dicen que izquierda-derecha a lo mejor tiene que ver con el estatismo o el tamaño del Estado, pero eso después pues evidentemente falla, ¿no? Pues tenemos en la extrema izquierda comunismo y al leninismo y tienen opiniones totalmente distintas entre el tamaño del Estado, y en la extrema derecha tenemos ahí el neoliberalismo más aférrimo que defiende en muchos aspectos Estado mínimo, pero después, por ejemplo, en lo que es el ejército y algunos aspectos sí que defienden un Estado muy poderoso, o el fascismo, que defiende un Estado muy grande y fuerte y demás. Entonces, al final, como la manera en la que conceptualizamos la política es de vital importancia porque tiene efecto en cómo interpretamos las noticias y las leyes y bueno, la política en general, el hecho de tener estas ideas tan incorrectas sirven pues, en gran parte de nuevo a las clases dominantes porque pueden estar liando, dividiendo y haciendo que la gente no se centre en las verdaderas claves políticas, ¿no? Porque al final la idea de centro y bueno, la escala izquierda-derecha son conceptos abstractos que se intentan forzar en nuestra realidad material y que una y otra vez fallan en poder comprender las complejidades de esta realidad. Entonces, el error proviene de partir de lo conceptual, cuando lo más valioso es el estudio de lo material para ver qué lógicas se desprenden del mismo, ¿no? De esta manera yo veo que es mucho más valioso el análisis marxista, ¿no? El analizar primero el modo de producción, entonces los intereses y las relaciones de dominación que se desprenden del mismo, y entonces ahí ves otros aspectos, ¿no? Que ya no son izquierda y derecha, sino cosas como que los trabajadores y los capitalistas tienen intereses materiales de clase distintos y que están en competencia, ¿no? Que unos quieren cobrar todo lo que puedan y los otros conseguir la mayor tasa de beneficios o bueno, de plusvalía posible. Y al final ambos grupos lo que quieren es quedarse con la máxima cantidad del valor que se produce. Pero claro, por otro lado, esto tampoco, si haces un análisis materialista, entonces no es que los capitalistas sean una única clase monolítica, sin diferencias y que actúan siempre coordinadamente, porque de hecho no solamente compiten entre sí en el mercado, sino que también según en qué negocio estén metidos, ¿no? El capitalista que tiene capital en la industria doméstica, pues querrá tarifas altas a la importación. Mientras que los capitalistas del mundo de las finanzas pues querrán mercados liberalizados donde se muevan los productos y el dinero de las inversiones. Entonces cada parte acabará presionando por legislaciones distintas, ¿no? Y es esto que la realidad material compleja que se puede analizar si analizas lo que se está dando y entonces qué se desprende de ahí, pues se pierde esta realidad en un análisis simplista de izquierda y derecha, ¿no? Y donde se queda pues por ejemplo las tarifas en el modelo izquierda-derecha. Claro, sí, al final termina siendo un reduccionismo muy simplista de la realidad y que de hecho dentro de las redes sociales se termina aprovechando mucho y precisamente dentro de los propios medios de comunicación de los que hablábamos antes. Por ejemplo, en las redes sociales están diversas figuras, youtubers o tuiteros, que hacen mucho uso de estos conceptos, pero desde ese reduccionismo que habías mencionado, que al final termina siendo una visión, digamos, muy limitada de algo que es sumamente mucho más complejo, pero que digamos, tiene también, digamos, el efecto negativo de que provoca, digamos, que la gente termine viviendo en realidades paralelas, unas con otras, sin en realidad, digamos, comprender, perdón, sin comprender, digamos, lo que trae consigo ese tipo de conceptos, como centro, izquierda o derecha. Bueno, y siguiendo pues en la lista de puntos a tratar, tú aparte del concepto de ideología, también, digamos, traes a la colación el concepto de espectáculo de la obra de Guy Debord, y que si entiendo bien parece que la misma política también sería como una especie de acto, o el mismo escenario político sería una especie de acto performativo
que muchas veces está incluso también dentro de los propios medios de comunicación y de otros, digamos, construcciones ideológicas, que está arropado muchas veces de una, digamos, una cobertura que es solamente meramente estética. Entonces eso nos lleva nuevamente, digamos, a la pregunta bueno, ya lo habías mencionado, pero por seguir con ello, se podría decir que entonces, digamos, todas estas categorías que se utilizan dentro del panorama político son, digamos, deformadas, pero que sirven para ese espectáculo del que, por ejemplo, menciona Guy Debord, ese espectáculo que crea, digamos, un tratamiento de esas categorías meramente estético, que no solamente es que sea ideológico, sino que incluso es hasta muy superficial, es utilizando el concepto de estética en este sentido como un tratamiento muy superficial de esas categorías, no que, porque bueno, el concepto de estética tiene también su propia tradición y otras definiciones. Claro. Pues sí, claro, por supuesto. O sea, al final, la noción de la sociedad de espectáculo de Guy Debord se explicita cómo estas estructuras del espectáculo y de la comunicación nos acaban imponiendo una comprensión que impide la percepción de la realidad que no sea mediante la imagen estetizada, ¿no? Porque si percibimos siempre la realidad mediante esta ideología y simbología previamente construida, no podemos llegar a percibir la realidad sin esta capa inicial o forma de entenderlo todo desde la ideología. Entonces, claro, conceptos como izquierda y derecha pues hacen que un debate político a lo mejor sea pintado por esta capa y entonces pues se entienda que tal posición es el del centrista, tal posición es el de la izquierda y tal posición es el de la derecha, y puede llevar a errores como pensar pues que todas las posibilidades están representadas, que esto estoy convencido que es algo que ocurre bastante, ¿no? El no pensar en los vacíos que quedan, ¿no? Cuando constantemente se presenta un debate, normalmente siempre hay gente que se supone opuesta, pero que muchas veces están con muchas más ideas en común de lo que parece, o los sistemas bipartidistas también, al decir que uno es la izquierda y el otro es la derecha, pues ya legitima, por ejemplo, al partido de la izquierda, que puede parecer que es la manera en la cual puedes transformar una sociedad hacia mejor es votando a este partido de la izquierda, cuando en realidad lo más probable es que este partido de la izquierda no sea más que un partido capitalista que defiende los intereses de los capitalistas y que tiene pues alguna cosa más progre, ¿no? Más de izquierdas que el de la derecha, pero que al final siguen estando en el mismo barco de la defensa de los intereses de los capitalistas. Pero claro, al pintarlo todo siempre con estas categorías, no se nos impide y se nos evita que pensemos desde un planteamiento materialista, ¿no? Desde un planteamiento más objetivo de, bueno, ¿y quién está hablando de simplemente pues la explotación laboral o demás? Si simplemente temas como el ecologismo, ¿no? Y bueno, intentar evitar que el mundo sea canibalizado y devorado por completo por nosotros mismos, o más bien por esta industria capitalista que solo emplea formatos de producción de consumir sin ningún tipo de reparación o economía circular y de hecho con obsolescencia programada y demás, ¿no? Pues al final esto parece que se pinta con una capa de izquierdas y parece que el ecologismo ha de ser una cosa de izquierdas, cuando no es una cosa que necesariamente tenga que tener una perspectiva en este sentido de esta maldita escala de la izquierda y la derecha, sino es un hecho objetivo que la ciencia, o sea que no, en este caso, volviendo ahí a la racionalidad más clásica, la ciencia nos está advirtiendo de esta subida de la temperatura y de estos cambios atmosféricos de todo tipo, y bueno, y no hace falta la ciencia, ¿no? O sea, vemos como bueno, sí que hace falta la ciencia, pero vemos como en el centro de Europa están habiendo unas tormentas terribles donde hay miles de desaparecidos, y después en el sur de España hay sequías brutales donde no llega el agua donde antes sí llegaba, y esto no es como el problema material
brutal que se nos está viniendo encima y que nos está condenando ya actualmente y que, bueno, nos dicen que va a ser esto un cataclismo, sino que es una cuestión más política en la cual los de izquierdas pues dicen deberíamos hacer esto un poco y los de las derechas esto pues no es tan grave o podemos dejarlo para más tarde, lo que sea, y no nos centramos en la realidad material que se nos cae encima, sino todo desde esta imagen estética y esta politiquería que tampoco lleva a ningún lado. Claro, sí. Efectivamente se pasa por alto digamos, el análisis de la realidad material, como decía Marx. Y que, por ejemplo, terminan pasando, que esa imagen estetizada de la política, por ejemplo, para el caso de España, de que se ve al PSOE como la izquierda y al PP y Vox como la derecha, pero que muchas veces concuerdan en lo mismo que tú decías, es decir, de defender, digamos, los intereses del modelo capitalista, que hay algunas cosas progres diferentes con respecto al PSOE, que de repente ponen una bandera de la comunidad LGTBI, pero ya, o sea, en lo demás, digamos, en lo que son otro tipo de políticas, en la práctica son, digamos, eh, llevan a cabo el mismo programa, por ejemplo, en el tema laboral, el mismo programa en el tema de la ecología, no cambian ni mueven demasiado la estructura. E incluso dentro de lo que se suele decir que son progres, tampoco lo son tanto, porque entiendo que no sé cómo ha avanzado el tema, por ejemplo, de la ley trans en España, pero en un momento determinado el PSOE se abstuvo de la votación y eso, digamos, ese avance se mantuvo, digamos, parado por un momento hasta que nuevamente lo han traído como parte ahora, como parte del programa de otra ley. O sea, incluyeron, digamos, esos cambios dentro de otra ley. Pero bueno, no sé cómo habrá avanzado eso de momento. Pero en ese momento el PSOE no actuó, digamos, en concordancia a lo que supuestamente tiene que ser que son progres. Es decir, que en última instancia no son tan diferentes, pero se les da esa cobertura estética de que son izquierda. Pero es que incluso también, como tú mencionas, estar a favor de los derechos de las personas trans o de las personas de la comunidad LGTBI o estar a favor de proteger el planeta no es una cuestión que tenga que ser ni siquiera de izquierda y de derecha, sino que en el primer caso es una cuestión de derechos humanos y en el segundo caso es una cuestión de que estamos en una situación grave en la cual se están dando una serie de fenómenos climáticos que están evidenciando y que ya la ciencia lo venía diciendo desde hace décadas, que la temperatura del planeta está aumentando y que eso va a traer consigo una serie de consecuencias sobre la vida y bueno, concretamente sobre la vida de la civilización humana en general. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que comentas. Claro. Y bueno, en última instancia ya el último comentario sería si podrías recomendar, digamos, algunas lecturas, particularmente con respecto al concepto de ideología. Y bueno, creo que dentro de esas lecturas va a quedar la de Guy Debord que mencionamos anteriormente y también la de Noam Chomsky y el nombre se me va siempre, Herbert, ¿cómo era Herbert? Marcuse, Edward Herman. Edward Con Herman. Herbert Marcuse me he ido a otra línea. Sí, Edward Herman. Y Noam Chomsky, que es, digamos, Sí. el libro de ellos es Manufacturing Consent y el de Guy Debord es La sociedad del espectáculo. Pero digamos, ya con lo de la ideología, por ejemplo, dentro de la obra de Marx y no sé, también, o directamente de Zizek, ¿qué libros, digamos, o lecturas podría recomendarse? O no necesariamente esos autores, sino de repente algún otro autor. Creo que tú también mencionas a un autor inglés que él hace Terry como Eagleton. Terry Eagleton, sí, que él hace como un análisis Sí. de las diferentes definiciones que se le ha dado al concepto de ideología.
Sí, este libro es Ideología, una introducción, y es bastante interesante si te interesa el concepto de ideología y las diversas formas en las que se ha dado. Bueno, es una buena introducción. Y de Zizek, bueno, en general yo os recomiendo siempre Ideología, un mapa de la cuestión. Creo que es bastante bueno y completo, porque después está el sublime objeto de la ideología, pero creo que ese ya se va un poco, se hace aún más complicado de lo que siempre es Zizek. Pero si se quiere algo así más ligerito, más fácil de procesar, yo recomiendo también un documental que es de Zizek como escritor y Sophie Fiennes, no sé cómo se pronuncia, que es la directora y que se llama The Pervert's Guide to Ideology, y es de 2012 y lo que hace es siempre Zizek hablando, pero hablando en relación a ciertas películas y a ciertos aspectos culturales sobre ideología. Entonces, al final acaba siendo bastante más asequible que, pues yo qué sé, el sublime objeto de la ideología, por ejemplo. Sí, ese documental creo que he visto fragmentos de él y creo que tú colocas de hecho un fragmento en tu primer video que es sobre una película Sí, de la década de los 80 que era They Live, se llama, creo. Ellos viven. sí, sí, sí. Él utiliza ese filme en ese documental. Hmm. Es muy bueno, la verdad, el documental. Lo recomiendo mucho. También está The Pervert Guide to Cinema. eh, y es básicamente lo mismo, pero a mí me gusta más The Pervert Guide to Ideology y se centra más en el aspecto ideológico, porque el The Pervert Guide to Cinema es más el aspecto psicoanalítico, que bueno, también está presente en el Guide to Ideology, porque bueno, Zizek no solamente es marxista, sino que es psicoanalista. Sí. Bueno, y es curioso porque esa película que de hecho aparece en ese documental de Zizek también ha sido utilizado por la derecha. Por ejemplo, para hablar no sé si has escuchado el término God Pill, que es que es como una píldora que se toman allí para volver, digamos, a los valores cristianos. Gente que en un momento eran, digamos, de la comunidad escéptica en el mundo anglosajón y que ahora muchos se están volviendo cristianos. Eh, Hmm. y algunos han hecho referencia precisamente a esa película porque la crítica que hace, digamos, a la sociedad capitalista, que los Claro, aleja, pero desde una crítica completamente distinta a la crítica materialista marxista, porque es así como que son valores posmodernistas que están dañando a la sociedad y a la familia, a las instituciones naturales y ese tipo de críticas que hacen. Entonces es curioso que una película también sea, digamos, eh, tanto vista y tomada como referente por distintos sectores, pues, por distintos grupos, el impacto que tuvo esa película. Y bueno, otras películas también que tienen, digamos, el mismo impacto, como la Matrix, que creo que también, de hecho, en ese documental, Zizek hace referencia a ella, el tema de la decisión esta que hace Neo con las pastillas entre la azul y la roja, precisamente en esa escena, me parece que era. hmm. Sí, este es el origen de toda esta metáfora de si te has tomado la pastilla o no, que está por internet. Sí. Bueno, nada, muchas gracias pues por haber aceptado la invitación al canal. Nada, igualmente yo recomiendo a los que siguen este canal que vean lo que tú haces porque realmente tu trabajo está bastante bien. Hay algunos videos que todavía me faltan por revisar, pero creo que el video que he visto con mayor cantidad de veces, incluso por ejemplo cuando voy de repente, digamos, al trabajo, es el de la ideología porque es uno de los videos que más me ha gustado y hasta cierto punto ha tenido un impacto positivo sobre mi persona y un interés también ahora por el concepto de ideología. Y nada, recomendar nuevamente tu canal, Infusión Ideológica. Si también tú tienes, voy a colocar en la descripción tus redes, bueno, la de Twitter concretamente,
y el acceso, el link a tu canal para que cualquier persona interesada pues pueda acceder a él y ver tu contenido, que nuevamente es muy interesante y muy recomendable. Y nada, no sé si tienes algunas últimas palabras que decir. Solo agradecerte a ti invitarme a este diálogo. Creo que ha estado bastante bien y me lo he pasado bien. Muchas gracias. Y también muchas gracias por decirme que te ha hasta servido el vídeo de ideología, porque no es justo lo mejor que me pueden decir, ¿no? Más allá de que les han gustado o no les ha gustado, sino que haya hecho reflexionar y interesar por estos temas, pues bueno, me llena de alegría. Y nada, que muchas gracias por todo. Vale, bueno. Bueno, por ahí de repente en alguna otra ocasión se dará la oportunidad nuevamente. Entonces, eso es todo por ahora y nada, muchas gracias y hasta la próxima.